Todo listo para iniciar con esta primera conferencia titulada Cáncer de mama. Por supuesto, como ya lo mencionó el doctor Fajardo, en una fecha pues realmente importante, no podía ser más oportuna la participación del doctor Francisco Holguín Sánchez. Él es el director médico para el portafolio de oncología de Pfizer de México, a quien agradecemos mucho el que esté con nosotros en esta mañana. Y quiero compartir con todos ustedes que el doctor Francisco Holguín es un reconocido médico internista que actualmente se desempeña como director médico para el portafolio de oncología en Pfizer México. Previo a ello, consolidó una amplia trayectoria como gerente médico en las áreas de metabolismo, cardiovascular y director médico de especialidades, así como jefe de área de enfermedades de inmunooncología. También se ha desempeñado como médico adscrito en el Instituto de Salud del Estado de México, además de trabajar en consultorios privados en el Hospital Médica Sur de la Ciudad de México y Medical Center Santa Mónica en el Estado de México. Es médico cirujano egresado de la Universidad Anáhuac, donde también realizó una maestría en nutrición clínica, es experto en diabetes y síndrome metabólico. Y dejo con todas y todos ustedes al doctor Francisco Holguín Sánchez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por la introducción. Muy a gusto estar aquí con ustedes en este auditorio. Saludos a todos los que están en línea con nosotros. Y como bien, mencionaba Enrique hoy conmemorando el mes del cáncer de mama, que esto, algo que sí me gustaría enfatizar y mencionar, que si bien en octubre se conmemora el mes del cáncer de mama, específicamente el día 19, hay algo que llevarnos a casa, que la lucha contra el cáncer de mama no solo se acota a un mes, debe ser una lucha permanente, justo por lo numerable que existe en nuestro país, de la que hablaré más adelante. Pero para hablar un poquito de nosotros, de Pfizer, qué es lo que hacemos nosotros y cómo cambiamos la vida de los y las pacientes mexicanas en investigación, en innovación, y lo que nos lleva es innovar y llevar tratamientos para cambiar la vida de los y las pacientes mexicanos, mejorando su calidad de vida. Innovamos en múltiples áreas terapéuticas como lo es medicina interna, inflamación, inmunología, enfermedades raras, antiinflamatorios, vacunas y en el caso que hoy estamos aquí en oncología. Y muy importante mencionar que nuestros recursos también los enfocamos a la investigación porque esto nos va a ayudar a cambiar la vida de los y las pacientes mexicanos. Y ya estamos cumpliendo estos 70 años de presencia y esa trayectoria aquí en México, cambiando la vida de los y las pacientes mexicanas. Y solamente aquí mencionar justamente cómo preocupados por la población mexicana en este tema de cáncer de mama. Desde 2015, Pfizer ha hecho una labor de concientización en la prevención del cáncer de mama a través de la campaña Cada Minuto Cuenta. Pero antes de hablar de campaña, antes de hablar de todo esto, sí me gustaría poner en contexto cuál es la situación de cáncer de mama en México y por qué esto va a enfatizar o va a reforzar el por qué esto debe ser una lucha permanente. Primer punto. Hablando de expectativa de vida, obviamente gracias a la tecnología, a la evolución, a los sistemas en salud que han existido, obviamente se ha incrementado la expectativa de vida. Obviamente vemos lo que nos mencionan que en el 2016 era entre los 79 y 74 años para hombres y mujeres. Y la probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años era de 89 por cada 1,000 habitantes en el caso de mujeres y de 164 por 1,000 habitantes para el caso de hombres. Y la edad de tener y de morir por cáncer en otros países, aquí ustedes pueden ver la numeralia que ven aquí abajo en hombres y en mujeres. Pero me gustaría hablar específicamente ya de los cánceres, cómo se comportan en el mundo, como lo pueden ver de este lado, del lado izquierdo, y del lado derecho, cómo se comporta en México. Y como vemos, en el mundo, cáncer de mama es el principal o es el cáncer más frecuente en mujeres, obviamente, en el mundo y en mujeres, obviamente, seguido del cáncer de colorectal y de cáncer de pulmón. Pero quiero que vean esta diferencia en números, la delta que existe. Vean, en mama son 2.2 millones que existen a nivel mundial y de ahí en cáncer colorectal se va a 0.8, es decir, es una diferencia de más de 1,5 millones de casos. Y cuando vemos ya específicamente las causas de muerte a nivel mundial,
bueno, ya no se van hacia los millones, se van en 0.6 millones y por ahí a pulmón y colorectal. Afortunadamente a nivel mundial, pulmón se encuentra un poco, bueno, no afortunadamente, pero mama se encuentra por debajo de cáncer de pulmón. Pero ahora, si vemos en esto cómo se comporta en nuestro país, cómo se pasa en México, vemos que también en México cáncer de mama es el principal cáncer en nuestro país. Y solo para poner estos números que nos los da Globocan, Globocan es un repositorio en el cual recopila la información de casuística de cánceres de todo el mundo, incluyendo a México, y nos habla sobre la incidencia y la mortalidad. La incidencia se refiere a cuántos casos nuevos hay en un año, ¿no? Y la mortalidad en un año. Y como podemos ver también en México, es la primera causa de nuevos cánceres, casi teniendo 30,000 casos en el 2020. Y si vemos un poco comparando en términos de porcentajes, vemos que el cáncer de mama a nivel mundial era un 25%, y en México es casi un 30%. O sea, tenemos todavía un poco más de casos nuevos en México que a nivel mundial si lo hablamos desde el punto de vista proporción. De ahí, en mujeres, el cáncer que le sigue es el cáncer de tiroides, unos 8,000 casos, y el cáncer cervicuterino en 9,000 casos. Y hablando de mortalidad, podemos ver que vemos que también cáncer de mama ocupa el primer lugar en mortalidad. Vemos que el cáncer de mama se encuentra en igual casi las 8,000 muertes y ocupa un 17.5%. Y si ven del lado izquierdo con el porcentaje de mortalidad a nivel mundial, que es del 15%, es decir, todavía también nos encontramos un poco por arriba la tasa de mortalidad en México comparada con la mundial. Y de ahí le sigue, en cuanto a causas de muerte por cáncer, el cáncer cervicuterino y el cáncer de hígado. Entonces, es por eso, y en resumen sería que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer en el México y en el mundo, y también es en México, es la primera causa de muerte debido a cáncer en nuestro país. Ahora, esto hablamos a nivel mundial. ¿Y cómo nos podemos comparar simplemente viendo esta gráfica de barras, ¿no? En azul son la tasa de incidencia, los nuevos casos, comparado en rojo con la tasa de mortalidad. Y bueno, vemos que hay más casos nuevos que los casos de mortalidad. Sin embargo, vemos que Brasil es un país en el que, bueno, hay mayor número de casos, también con una tasa de mortalidad que también es menor a la incidencia, pero vemos que México ocupa el segundo lugar en Latinoamérica, de acuerdo a esta estadística que nos manda Globocan 2020, en cuanto a incidencia y en mortalidad debido a cáncer de mama en mujeres arriba de los 20 años. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que una mujer pueda desarrollar cáncer de mama? Ahora que transpolamos estos números, 20,000, 30,000 casos, 15%, bueno, ¿esto cómo se traspola a un términos de probabilidad ya a nivel general? Y lo que podremos decir es que 1 de cada 8 mujeres tiene la probabilidad de desarrollar cáncer. Esto obviamente unado a los factores de riesgo que comentaremos más adelante. Pero un punto muy importante, eso es hablando de cáncer en general. Ahora, el otro punto a hablar es cuántas mujeres o cuál es la probabilidad de que este cáncer tengan cáncer en etapas avanzadas o en lugares donde ya hayan lesionado otros órganos. Y esto puede ser 1 de cada 3 casos. Y otro punto muy importante, bueno, una vez que se ha diagnosticado cáncer de mama, ¿cuál es la mediana o el promedio de supervivencia una vez diagnosticado? Y es de 3 años. Y aquí otro mensaje a llevarnos a casa. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque se haya diagnosticado cáncer de mama, quiere decir que la lucha está perdida. Hoy hay cosas por hacer y por ofrecer para los y las pacientes mexicanas. Ahora, vemos que el cáncer de mama es un reto incremental, ya que se concentra en los grupos etarios crecientes. ¿Qué quiere decir esto? Si podemos ver del lado derecho en qué grupo de edad es donde más frecuentemente encontramos o se diagnostica cáncer de mama, y vemos que es a partir de los 45 y a partir de los 65 años, y es por ello, entonces, parte de las recomendaciones, y aquí lo pongo como introductorio, de por qué se recomienda la mastografía de manera anual, por lo menos una vez al año, en las mujeres arriba de los 40 años. Y como vemos, si bien la tasa o la incidencia de nuevos casos de cáncer en mujeres arriba de los 20 años es baja, casi del 2%, y es por eso muy importante que la mujer mexicana aprenda a autoexplorarse a partir de los 20 años, y esto lo haga mínimo una vez al mes. Y que obviamente esto por personal calificado que la hayan entrenado y calificado. Y como mencionábamos, eso es muy importante para abatir esta curva, para justamente al tener un diagnóstico oportuno,
y ofrecer un tratamiento oportuno, vamos a cambiar la historia natural de la enfermedad y evitar que estos números de casi 8,000 muertes por año que hubo en el 2020 se pueda hacer algo ante ello. Y algo muy importante, y aquí es donde voy a hablar un poco más de los factores de riesgo posterior a ello, podemos ver que el mayor número de casos de cáncer de mama se va viendo en países urbanizados. Y esto, bueno, también la urbanización va muy de la mano con algunos estilos de vida modificables. Como bien su nombre lo dice, podemos hacer algo ante ello para cambiar el curso de la enfermedad. Y entonces, si tomamos en cuenta cómo ha cambiado, ¿no? En nuestro medio ambiente, la urbanización, las etapas de diagnóstico, la tecnología que tenemos, bueno, obviamente por eso también es esperado que haya más casos porque se detectan de manera temprana, pero obviamente es evitar que ocurran más muertes por cáncer de mama. Pero bueno, ya pusimos en contexto cuál es el problema de salud pública hoy en México del cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente en la mujer mexicana y la causa más importante, lo más frecuente por muerte debido a cáncer, igual en la mujer. Pero bueno, ¿qué es el cáncer? Acá hablamos con una célula maligna, un tumor maligno. Bueno, primero vamos a hablar de lo que ocurre normalmente. Lo que ocurre normalmente en toda célula y lo que nos enseñaron en nuestras clases de ciencias naturales, de biología, es que una célula nace, crece, se reproduce y muere. Sin embargo, en la célula cancerígena lo que ocurre es que es una célula que nace, crece, se reproduce, se reproduce, se reproduce, se reproduce y se sigue reproduciendo como lo podemos ver en esta imagen de la derecha. Y al seguir reproduciéndose y creciendo, bueno, pues tiene que alimentarse y cuando ya está en el sitio donde empezó a crecer y ve que necesito alimentarme, crecer más, empieza a ir a otras partes del cuerpo para seguir creciendo, desarrollando y sobrevivir. Y bueno, esto es lo que ocurre en todos los cánceres. Y bueno, ¿qué es lo que pasa en el cáncer de mama? Primero hablemos de lo que es lo normal en la anatomía de la glándula mamaria. Básicamente la glándula mamaria consiste en los lóbulos, que es donde se produce la leche materna, y los conductos, que bueno, que son su nombre lo dice lo tal, los conductos que llevan la leche hacia el pezón, bueno, para poder alimentar él o la bebé. Y es aquí entonces, esos son los sitios anatómicos donde puede originarse el cáncer de mama, donde vemos resaltado en letras oscuras, el carcinoma ductal es el más común. Y bueno, la localización también, si dividimos la mama en 4 cuadrantes, estos son los sitios anatómicos, como podemos ver, cuadrante superior, externo, interno, inferior, interno y externo en la parte central. Y vemos que el sitio anatómico más frecuente donde se puede encontrar, vemos que es en el cuadrante superior externo. Y una vez que se detecta un cáncer de mama, se tiene que estratificar. Y esto se ocupan tres parámetros principales. Obviamente el tumor, el tamaño de la lesión, el número de ganglios que existe, si hay cerca, si hay a distancia, y si este tumor ha invadido a otro órgano. Y esto nos va a permitir abajo lo que se llama la estratificación. Y una vez que se estratifica el cáncer de mama, o como cualquier otro cáncer, esto nos va a permitir la pauta de tratamiento que hay que seguir y también nos da el pronóstico que pudiera tener la paciente. Ahora, una vez que el cáncer de mama, como desafortunadamente se diagnostica en etapas más tardías, bueno, es porque ya invadió otros órganos, porque es estas células que van creciendo y necesitan alimentarse en otros sitios. ¿Y cuáles son los sitios donde más puede afectar? Bueno, pues vemos que puede afectar al pulmón, al hígado, al hueso y en un menor porcentaje al cerebro. Es por ello que hay que hacer una detección oportuna. ¿Y por qué? Porque si bien les mencionaba antes que una vez que se diagnostica y se clasifica de acuerdo al tamaño del tumor, si hay ganglios en algunas lesiones cercana o lejana o ya invadió a otros sitios, se va a estratificar en 5 etapas, de la 0 a la 4, y esto nos va a dar un estimado de la supervivencia a 5 años. Ajá, y como podemos ver vemos que en azul claro cuál era la supervivencia a principios del siglo y bueno, cómo fue avanzando ya en la primera década del siglo. Y vemos que si se diagnostica el cáncer de mama en etapas más tempranas, es decir, etapa 0, etapa 1, la probabilidad de supervivencia en 5 años es prácticamente del 100%, es decir, pacientes que se diagnosticaron en etapa 0 a 5 años aún van a seguir vivas. Y vemos que en etapa 2 es del 93%, en etapa 3 casi una tercera parte y en etapa 4 casi una cuarta parte.
Pero vemos, y aquí me gustaría enfatizar la etapa 4, que es la etapa en donde el cáncer ya invadió a otros lados y muchas veces la percepción es, ya está invadido, no hay nada por hacer. Y vemos que aquí es cambiar esta percepción, que es por eso que acudan con su médico, las pacientes mexicanas, para que evalúen si la paciente es candidata a algún tipo de tratamiento para que podamos cambiar la curva y la evolución de la enfermedad. Y entonces, como decía anteriormente y enfatizo con este mensaje, no porque se diagnostique cáncer de mama, ya sea inclusive en etapas tempranas o en etapas avanzadas, es sentencia de muerte. Aún existe algo por hacer y por eso es importante que acudan con su médico. Pero mencionábamos, bueno, se diagnostican en las etapas de tempranas a tardías, pero ¿cómo se diagnostica de acuerdo a la clase social o a la clase económica? Y como podemos ver, bueno, cuando hay un nivel socioeconómico más bajo, es decir, un nivel marginal más alto, como lo podemos ver al lado izquierdo, la barra morada nos dice que se diagnostica en etapas más tardías, ¿no? Lo que habla de que tenemos que seguir concientizando a la gente para que acuda a su médico para la detección temprana, porque aquellos pacientes donde el nivel de marginalidad es más bajo, es decir, o es muy bajo, que lo que permite mayor difusión de campañas o mayor concientización, mejor ponerlo en ese término, vemos que si bien las etapas de diagnóstico son en etapas más tempranas, en estadio 2 y 3, pero aún así se diagnostican en etapas tardías. Por lo cual es importante, por lo que decía que esto es una lucha permanente, no solo con Finna Romés, sino es una lucha permanente para la detección oportuna del cáncer de mama. Y ahora bien, ¿cómo hemos logrado mejorar la esperanza para los pacientes? Y aquí no voy a ahondar en todo esto, cómo ha cambiado la historia, ¿no? Desde el año 1600 antes de Cristo hasta el 2009, donde fue que se estableció el octubre como el mes de la concientización del cáncer de mama. Pero bueno, vemos que a lo largo del tiempo siempre se ha algo que ha cambiado la historia natural a favor de las mujeres. Pero algo importante que les mencionaba con anterioridad es cómo podemos empezar a cambiar esta curva, esta evolución natural de la enfermedad. Primero, que la mujer sea consciente de cuáles son estos factores de riesgo que me pueden predisponer a cáncer de mama. Y cuando hablo de factores de riesgo, son aquellos que me aumentan la probabilidad. No quiere decir que si lo tengo ya es sinónimo de que me va a dar. Entonces, esto quiero ser muy claro. Factor de riesgo es que si lo tengo, me aumenta la probabilidad de tener algo. Y aquí tenemos dos, los no modificables y los modificables. Los no modificables se refiere a aquello que pues, no puedo hacer nada, ya están, ¿no? Y los modificables que sí puedo hacer algo por ello. Y no modificables, como podemos ver, la edad. Conforme la edad, pues vamos avanzando, vamos creciendo, solo que no podemos modificar. Y el mayor riesgo empieza a partir de los 40 años y como lo vimos en las gráficas anteriores, es donde más es el mayor porcentaje de casos de cáncer de mama. El sexo femenino es el más frecuente, también le puede dar a hombres, pero es mucho menos frecuente. Genética, bueno, algunos genes muy específicos, alteraciones en estos genes que pueden ver aquí el BRCA, esto predispone también a que haya cáncer en etapas más tempranas, que no es lo mismo de cáncer, hablar de cáncer hereditario. Cuando hablamos de cáncer hereditario es por esta lesión genética, pero si también tenemos a alguien en la familia que tuvo cáncer, también nos aumenta la probabilidad. También el término de la exposición a los estrógenos, y esto lo podemos ver en términos de la menstruación. Es decir, cuando la mujer tiene su primera menstruación, su primera regla en etapas tempranas antes de los 12 años, o cuando la tiene en etapa más tardía, después de los 50 años. Y otros factores de riesgo, bueno, haber estar expuesto a radioterapia o la densidad mamaria. Recordar, son factores de riesgo, no sinónimos de que si los tienen, es por ende les va a dar. Y en cuanto a los modificables, bueno, eso es lo que sí podemos hacer algo ante ello y sobre todo en esta vida urbana que tenemos es la actividad física, el sedentarismo, ya que el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo para cáncer en general, también para cáncer de mama. Y de eso va la mano el ejercicio y el sedentarismo, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco y bueno, algunas veces también la terapia hormonal pudiera ser un factor de riesgo y por eso es muy importante que acudan con su médico porque hay mujeres que son candidatas por alguna situación muy en específico que deban recibir esa terapia y por eso es importante que sigan con su médico para el control. Y algo muy importante también hablar de la protección. Un factor que también protege al cáncer de mama, para cáncer de mama, es la lactancia, es decir, mujeres que pudieron ofrecer la lactancia a sus recién nacidos, eso es un factor protector para cáncer de mama.
Y bueno, como mencionaba, el cáncer de mama no es una sentencia de muerte. Todavía hay cosas que se pueden hacer una vez diagnosticado. Y antes de terminar, bueno, este video que les quiero compartir, justamente los mensajes que me gustaría que se llevaran a casa son los siguientes. Primero, que si bien el cáncer de mama en México es el cáncer más frecuente en la mujer y la primera causa de muerte debida a cáncer. Desafortunadamente, se siguen diagnosticando cáncer de mama en etapas tardías, pero es importante que exista una cultura de la detección oportuna. Y es aquí donde va el tercer mensaje: fomentar la cultura de la autoexploración en las mujeres a partir de los 20 años y que toda mujer arriba de los 20 años se autoexplore y toda mujer después de los 40 años se haga su mastografía mínimo de manera anual. Y el mensaje, como lo ven aquí, si la paciente fue diagnosticada con cáncer de mama, ya sea inclusive avanzado o que lesionó a otros órganos, no es una sentencia de muerte. Aún hay algo que se puede hacer por los pacientes, por eso es importante que acudan con su médico. Y voy a terminar dando este video y me dicen si lo escuchan, por favor. Doctor, me parece que no se escucha el video. ¿Podrías ponerlo nuevamente desde el principio e intentamos de nuevo? Porque claro que seguramente sí. tenemos por ahí algún detalle en términos del audio de tu video. Claro. A ver. Aquí dice Share Sound. Y a ver. Ese grupo. Listo. Ahora sí. Perfecto. Gracias. Cada año, más de 600.000 mujeres en el mundo pierden la vida por el cáncer de mama. En Latinoamérica y el Caribe superan las 50.000. Esto no se trata de una fría estadística. Sabemos que entre ese grupo de personas podría incluso encontrarse un ser querido o de nuestro entorno. Nada é mais importante que o nosso objetivo de trabalhar juntos para atender as necessidades dos pacientes e suas famílias. Queremos seguir colaborando con la comunidad para concientizar y educar a la población sobre esta enfermedad. Seguir construyendo alianzas como grupo de pacientes de Latinoamérica para apoyar y capacitar a las personas que viven con cáncer. Y seguir trabajando con los distintos responsables de la formulación de políticas para garantizar que los tratamientos lleguen a quien más lo necesite. Porque juntos hemos logrado un progreso significativo, pero nuestro trabajo aún no ha terminado. Para lograrlo y para convertir historias de pérdidas en historias de esperanza, debemos unir fuerzas. Aún nos queda mucho por hacer, aún nos queda mucho por luchar para apoyar a quienes son sobrevivientes. A quienes el destino sorprendió con un diagnóstico y sobre todo en memoria de aquellas que ya no están con nosotros. La pandemia del COVID-19 nos ha vuelto más vulnerables. Es por eso que las comunidades de pacientes con cáncer de mama metastásico trabajamos ahora más que nunca en un frente unido. Por eso, por ti y por tu bienestar. Es que avanzamos en la innovación porque cada minuto cuenta. Pues muchísimas gracias. Con esto termino mi intervención y bueno, Enrique, adelante si hay alguna duda, pregunta del auditorio, con todo gusto. Por supuesto que sí, doctor. Mira, tenemos varias preguntas. Una inicial que te comparten. ¿Qué determina el porcentaje del número de casos y muertes de la enfermedad en los distintos países? Te preguntan que si hay alguna claridad frente a que si el factor es atención oportuna o la alimentación o es pues un tema de cultura de cada país. Excelente pregunta y aquí yo podría decir que es algo, es un componente mixto.
¿no? Ajá. Porque si bien tomamos en cuenta la población en general, es decir, países donde si hay más tasa o casos de obesidad, que es un factor riesgo modificable, pues ahí ya tenemos algo que pudieran decir, bueno, por eso hay muchos casos de un cáncer o de un cáncer en específico. Ese es un punto. Punto número 2, también es el acceso y la cultura. Ahí, como veíamos, en sitios donde no hay tanta marginalidad económica y cultural, bueno, pues la gente está más consciente de hacerlo y al detectar algo va y acude. Entonces, también eso es muy importante, ¿no? El de que haya más casos. Si vemos que la gente se fomenta la autocultura de la autoexploración, de acudir al médico, pues es muy probable que detectemos lesiones y aquí un punto muy importante, en etapas más tempranas, en etapas menos avanzadas. Entonces, en resumiendo, sí es la suma de todos estos conjuntos, el conjunto de todas estas situaciones, tanto cultural como un tema de que la gente vaya y se autoexplore y que vaya al médico a una revisión. Doctor Holguín, también te preguntan que, pues desafortunadamente hoy hay muchos casos en donde mujeres con escasos recursos, pues no cuentan con la posibilidad económica de hacerse mastografías y que los centros de salud, sobre todo en zonas apartadas de las grandes urbes de nuestro país, pues las citas son prácticamente imposibles por la cantidad de personas que pues requieren de estos estudios. ¿Cuáles son las recomendaciones que harías directamente para estos temas? Bueno, primer punto, es importante el tema de seguir la autoexploración. Ajá. Claro. Recordar, la mastografía es una herramienta que nos orienta justamente a detectar o a sospechar en alguna lesión y que de ahí, bueno, si se sospecha, se proceda a otros estudios mayores para confirmar el diagnóstico. Pero es importante que si bien sabemos que pudiera haber algún sistema, no quiero hablar para saturación, haya mayor demanda, obviamente, del servicio de salud. No, esto no que lo tomen los o las pacientes como para no acudir, no, es algo que deben de fomentar la cultura de la autoexploración y que para así evitar y continuar con la lucha para la detección oportuna del cáncer de mama. Doctor, una que me parece importante, desde hace mucho tiempo se sabe que Pfizer tiene estudios importantes para pues crear una vacuna, una fórmula que permita disminuir la probabilidad de adquirir cáncer. ¿Cómo van estos estudios? ¿Qué puedes compartirnos al respecto? Muchas gracias por la pregunta. Si bien Pfizer, uno de nuestros propósitos es innovar medicamentos para cambiar la vida de los pacientes, hoy en día se encuentra lo que llamamos pipeline, un gran arsenal de productos para tratar el cáncer de mama. Lo que hoy te puedo decir, con lo que hoy sí se cuentan con múltiples terapias, no solamente Pfizer. Hoy el día el médico cuenta con múltiples formas de tratamiento para el cáncer de mama y las puede lograr en 3 grandes rubros. El primero, la cirugía, la radioterapia y la terapia sistémica. Brevemente, la cirugía, pues es extirpar el tumor. La radioterapia es justamente dar radiación para que esa lesión disminuya. Y dentro de las terapias sistémicas son 3, la terapia hormonal, la quimioterapia y la terapia dirigida. Y bueno, nada más para que todo ponernos en contexto en cuanto a la quimioterapia y la terapia dirigida, como mencionaba anteriormente, donde la célula nace, crece, se reproduce, la célula cancerígena, la quimioterapia actúa evitando este ciclo celular para que las células mueran. Ajá. Sin embargo, no solamente actúa en estas células, actúa en todas y más en las células de crecimiento rápido, como puede ser la piel, el cabello, las mucosas, y es por ello que vemos que a la gente que están con quimioterapia, pues es frecuente ver que se les caiga el cabello con la piel reseca. Y hablando de la terapia dirigida como terapias innovadoras, en la cual vemos que hay una alteración muy específica de este crecimiento celular y es actuar en ese sitio específico para evitar el crecimiento aberrante de estas células y así cambiar el curso de la enfermedad a favor de las pacientes. Porque pues finalmente la lucha contra el cáncer vemos que es una lucha compleja. El hablar de más de 7,900 muertes al año de mujeres en nuestro país por cáncer de mama, pues sigue siendo todo un tema. Qué bueno que haya un mes dedicado a este tema, porque finalmente
has dicho, doctor, pues hay que tener una conciencia muy clara de pues las circunstancias que podemos tener pues como mecanismos para impedir por lo menos que esto sea mortal a partir de lo que tú ya has explicado de manera muy importante. ¿Por qué siguen siendo, te preguntan, tan caros los tratamientos de cáncer sabiendo que hay pues tanta necesidad y que además el número fatal de casos pues es tan alto en nuestro país? ¿Qué se está haciendo con autoridades e industria para poder disminuir el costo de los tratamientos, hablando fuera de pues lo que es el sistema gratuito de salud de nuestro país seguramente? Doctor. Correcto. Muchas gracias por la pregunta. Y bueno, bien, para traer estos medicamentos o estas terapias innovadoras a los y las pacientes, bueno, pues esto se habla también, bien, como mencionaba al inicio, Pfizer hace una inversión muy importante justo para encontrar nuevas formas de tratar a los y las pacientes mexicanos, y Pfizer, comprometido con la comunidad, con la comunidad mexicana, siempre está pensando en alternativas, en estrategias innovadoras para ayudar a los pacientes justamente a lograr el acceso. Doctor, también te preguntan, ¿a partir de qué edad las mujeres deben de empezar a revisarse o hacer chequeos médicos con regularidad? Excelente pregunta. Esto es algo que todos y todas deben llevarse a casa. Toda mujer arriba de los 20 años debe aprender a autoexplorarse, lo que implica que vaya con su médico o a un centro de salud, con un personal de salud calificado, para que le enseñen cómo autoexplorarse, cómo es esta autoexploración que se debe hacer mínimo una vez al mes. Y las mujeres arriba de los 40 años acudan con su médico mínimo una vez al año para hacerse estudios de imagen. Doctor, también te preguntan que hay mucho miedo de parte de algunas mujeres de identificar el cáncer de mama por miedo a no poder tener más hijos, y que desafortunadamente desde el ámbito cultural, pues esto es una circunstancia que ellas mismas pues detienen frente a pues el avance de lo que pudiera ser en una etapa temprana a partir de una autoexploración o identificar que hay cáncer, el poder empezar a atacar esto, pero por el miedo al tema de la reproducción. ¿Cuál ha sido pues tu experiencia? ¿Cuáles serían tus consejos frente a un tema pues delicado como este, doctor? Claro, por eso es muy importante los factores de riesgo, tenerlos, que todos, hablo de todos, hombres y mujeres, los tengamos presentes. ¿Por qué? Porque hablaba de aquellos factores no modificables. Es decir, si tengo familiares que han padecido cáncer, ya el que sea inclusive cáncer de mama, con mayor razón debo acudir a mi médico para que justamente él me oriente en estos temas, él o ella me oriente en estos temas. Y por eso, de nuevo, que a partir de los 20 años acudan con su médico y aprendan la autoexploración. Y aquellas mujeres que tuvieron un embarazo y que pudieron dar lactancia, recordar que eso es un factor protector para cáncer de mama. Y por eso es muy importante vencer la cultura del miedo, porque, como bien decía, el diagnóstico de cáncer de mama no es una sentencia de muerte, no es una sentencia como antes se percibía. Sí se puede hoy en día hacer algo por ello. Doctor, te preguntan que qué es el ganglio centinela, un tema que pues está rodeando a este problema del cáncer de mama. Sí, el ganglio centinela es un término que se ocupa no nada más en cáncer de mama, en muchos otros tumores, y es donde existe un ganglio con una lesión o un daño muy específico debido a un cáncer, de un cáncer, pero por eso es importante que acudan con su médico, que acudan justamente si ya padecieron algún tipo de lesión, cáncer de mama, continúen con la vigilancia por si en dado caso se detecta también una lesión como ellas, se pueda hacer algo para cambiar el curso de la enfermedad. Y el médico o la médica va a ser quien norme esta conducta. El linfedema, doctor. Linfedema, ¿qué significa? Linfedema. Ajá. Linfedema es la inflamación de acúmulo de linfa, como su nombre lo dice, esta sustancia que se produce en los ganglios linfáticos, y bueno, en estas zonas donde hay crecimiento, bueno, pues también hay esta zona de inflamación. Es por decir, es una inflamación debido a la linfa que se produce en los ganglios linfáticos. Doctor, aquí hay un par que se relacionan y estoy simplemente tratando de sintetizarlas, pero ambas apuntan a que si este tipo de cáncer se considera ya hereditario.
Excelente pregunta. Y por eso quiero volver a mencionar el tema de factores de riesgo. El hecho de que un familiar haya padecido algún tipo de cáncer aumenta la probabilidad de ese cáncer o de otro cáncer. Recordar, factor de riesgo es sinónimo de probabilidad. Y cuando hablamos de cáncer hereditario, quiere decir que ya se detectó una lesión o una alteración específica en nuestro código genético que nos va a predisponer a todavía una mucho mayor probabilidad. Y podría ser, o mejor dicho, es la alteración del gen BCRA que mencionaba con anterioridad, donde si se detecta esta lesión, es muy probable que la mujer desarrolle cáncer de mama en etapas tempranas, es decir, a partir de los 20 años. Y por eso esto va muy de la mano con el mensaje de reforzar la autoexploración a partir de los 20 años en toda mujer mexicana. Doctor, también te preguntan que si tú tienes dentro del cúmulo de espacios de relación que tiene Pfizer en México, algunos con organizaciones de la sociedad civil que estén trabajando en este sentido, con los cuales se puede entrar en contacto para identificar de manera práctica qué es lo que están haciendo en comunidades y encontrar ayuda específica en este sentido, doctor. Y qué bueno que me hacen esta pregunta. Y justamente el área de asuntos corporativos es el área de punto de contacto con todas estas organizaciones denominadas ONG, no gubernamentales, donde están haciendo estos lazos justamente para ayudar a las pacientes mexicanas, y aquí será el punto de enlace. Perfecto, pues, doctor, te queremos agradecer mucho a nombre del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Derecho y las organizaciones que estamos aquí, pues, rodeando este ejercicio del taller de periodismo científico Salud Global y Comunicación 2021, el que nos hayas hecho favor de acompañarnos en esta mañana. Por supuesto, la participación de una empresa tan importante, de una farmacéutica tan importante como Pfizer en el mundo, y se ha demostrado a partir de la pandemia, pues es fundamental. Qué bueno que estemos tratando este tema en este mes, pues tan especial, dedicado a esto, y pues felicitarte por tu trabajo, felicitarte por la claridad de tus ideas, por todo este cúmulo de preguntas que has respondido. Todavía tengo algunas más y bueno, básicamente redundan básicamente en lo mismo, pero agradecerte de verdad, doctor Francisco Holguín Sánchez, el que hayas estado con nosotros en este día. No, al contrario, agradecerte a ti, Enrique, y a todo tu equipo, a la facultad, por este espacio y por ayudarnos a tu auditorio a fomentar esta cultura y sean voceros de esta cultura, de esta lucha permanente contra el cáncer de mama en la mujer mexicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a continuar con el programa que tenemos preparado el día de hoy, en donde vamos a escuchar otra de las recomendaciones de nuestro colega Carlos Mayén, que además es investigador del INIFAP, y un testimonial que ha preparado para nosotros Adrián Orozco Gutiérrez. Él es periodista del Centro de Investigación en Geografía Ambiental, y inmediatamente después veremos una cortinilla para dar paso a nuestra segunda conferencia magistral del día de hoy, esta conferencia que tiene por título Derecho a la Salud como un derecho humano. Así que pues aquí continuamos y muchas gracias. Hasta luego. De Agricultura y Recursos Hidráulicos y Centro Público de Investigación bajo la ley del CONACYT. Les voy a comentar algo muy interesante que hace poco descubrí en mi búsqueda sobre ciencia y redes, y redes sociales, y es que existe Science. Pensó, bueno, ¿quiénes son los científicos más famosos en las redes? ¿Quiénes serían los influencers de la ciencia? ¿Quiénes serían estas personas famosas que conocen? Entonces Science publica una lista con los científicos más seguidos en Twitter, ¿no? La encabeza los 3 primeros lugares del podium, sería el astrónomo Neil deGrasse Tyson. Ahí está su red, por si quieren ustedes ahí echarle un ojo. El físico Brian Cox y el biólogo Richard Dawkins. Neil deGrasse Tyson fue el que ocupó
el espacio que dejó Carl Sagan, un espacio, pues, por supuesto, casi pues, imposible que llenar, pero la viuda de Sagan decidió hacer nuevamente esta serie, ahora con ya no con la BBC, sino con National Geographic, una serie hermosa, espléndida, que no tiene más que cosas que aprender sobre ciencia. Ahí chequen, por ejemplo, la vida de Vavilov y su discusión que tuvo con la CIA en la Unión Soviética. Es uno de los muchos casos que refiere esta hermosa serie, esta segunda edición de Cosmos. Bueno, el astrónomo Neil deGrasse Tyson es muy famoso en redes, y uno se pensaría, bueno, los científicos famosos en Twitter, famosos en redes, son porque son los mejores científicos, esa era una duda que se tenía, ¿no? Sin embargo, la popularidad de los científicos no está relacionada con la importancia de sus publicaciones. Para diferenciar entre unos y otros datos, la importancia social y la científica, un genetista de la Universidad de Liverpool, Neil Hall, creó una fórmula denominada índice Kardashian. Recordemos que los Kardashian, porque no nada más es las Kardashian, hay por ahí 1 o 2 Kardashian, ex esposo, por cierto, de alguna de ellas, pues son famosos por ser famosos, es decir, viven de ser famosos y crean su fama. La profundizan por muchas razones, con muchos instrumentos, principalmente los medios de comunicación. Entonces, en la área de las redes sociales existen personas que tienen blogs científicos o cuentas de Twitter muy seguidas, pero que han publicado realmente pocos artículos de gran importancia. Estos científicos son considerados líderes de su campo simplemente por su propia notoriedad. La fórmula compara así de este índice Kardashian el número de seguidores en las redes sociales de un investigador con el número de citas de sus artículos. Aquellos investigadores que obtienen una puntuación mayor de 5 están en el territorio Kardashian, es decir, son famosos porque alguna circunstancia, como su exhibición en medios de comunicación, su interés por participar en ellos, los hace famosos o por lo menos notorios. Y cuanto mayor es el resultado, más aumenta el riesgo de la importancia de un investigador sea sobrevalorada en términos no de su relevancia en los medios, sino de su valor real en su contribución a la ciencia. Pues bien, entonces el índice Kardashian de los 3 primeros en el ranking de científicos más seguidos en Twitter son justo con los que inició la lista de Science: Neil deGrasse Tyson, Brian Cox y Richard Dawkins. La mayoría, por ejemplo, casi ya siempre escribe libros más que artículos científicos. Recordemos que Carl Sagan siempre mantuvo, por cierto, una producción científica muy, muy importante. Fue editor muchos años de una relevante journal. Entonces, es decir, estos primeros puestos de personajes notorios a nivel social, pero no tanto a nivel científico. Entonces, hay que cuidarse de eso. Sin embargo, queda una lección, que es la que yo tomo. Sí es relevante la notoriedad de un científico para que sus ideas, sus opiniones, sobre todo cuando habla a nombre de la ciencia y busca lo que vimos hace poco de la importancia de entender la ciencia que hacía Carl Sagan, esta fama la use a favor de la ciencia, la use para que la sociedad entienda más e incluso establezca ligas y lazos de comunicación entre científicos. A veces esa es una de las más valiosas actividades que puede realizar un científico en las redes sociales. Mi nombre es Adrián Orozco. Soy periodista y me he especializado en la cobertura de temas de ciencia, tecnología e innovación. Actualmente estoy a cargo de la Unidad de Comunicación Social y de la Ciencia del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, que tiene su sede en el campus Morelia. Agradezco al Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, la Facultad de Medicina de la UNAM y el resto de las instancias organizadoras la oportunidad de participar en este taller de Periodismo Científico, Salud Global y Comunicación 2021. En los tiempos que corren, la virtualidad nos ha permitido generar esquemas de formación
capacitación y diálogo que, de haberse realizado de forma presencial, habrían sido muy difíciles de materializar, sobre todo en el aspecto de reunir a colegas periodistas de toda América Latina con las y los especialistas en los tópicos que se han abordado. Este taller es un magnífico ejemplo de adaptación al formato virtual, un formato que además llegó para quedarse en nuestra labor cotidiana. Uno de los aspectos que más aprecio del enfoque utilizado para invitar a las y los ponentes, además de su indiscutible experticia, es el hecho de que quienes se han presentado en el taller son aquellas personas que se encuentran al frente de iniciativas, proyectos, investigación, así como áreas específicas tanto del sector público como de la iniciativa privada relacionados con la atención de la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2. De modo que el abordaje ha resultado diverso, interdisciplinario y sumamente enriquecedor, pues como periodistas nos permite acercarnos a la vanguardia, la actualidad y el estado de la cuestión en voz de una multiplicidad de actores, hombres y mujeres, que son cabeza de sector en sus respectivas disciplinas. No imagino otra manera en que un periodista, con los recursos a su alcance, hubiera podido generar esta clase de contactos, intercambios y diálogo, ni aún con el apoyo de sus medios e instituciones. Esta diversidad es posible solo bajo la confluencia de una visión como la del Taller de Periodismo Científico y la concurrencia de múltiples instituciones, voluntades y mucho trabajo que sabemos que hay detrás del equipo a cargo de la organización, a quienes también aprovecho para reconocer y agradecer. En suma, participar en este taller me ha permitido situarme, junto con mis colegas, en una posición de acceso privilegiado a la información, incorporación de nuevos enfoques y perspectivas, herramientas e insumos para mi trabajo y mi institución, contactos y redes de vinculación y, sobre todo, saber que nos encontramos en el que seguramente es uno de los más destacados espacios para la formación de periodistas científicos en México y en América Latina.